Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con una manera nueva de acercarnos a Dios que está haciendo mucho eco en muchas personas. Y esta nueva forma es lo que se conoce como los retiros de Emaús. ¿Y esto cómo comienza? Fíjense qué interesante. El párroco de la parroquia de San Luis en Miami, Florida, Estados Unidos, se llamaba el padre David Russell, estaba muy preocupado porque había mucha gente que se quedaba fuera de la iglesia y había mucha gente que no iba a la iglesia. Y lo comenta con la directora de formación religiosa de ahí mismo de la parroquia, que era Myrna Gallagher. Y le dice, ¿cómo podemos hacer nosotros para acercar a la gente? Y esto es un trabajo en equipo entre el padre David, entre Myrna y 4 o 5 señoras más que se pusieron en oración y verdad hicieron muchos ratos de oración frente al Santísimo y le pedían a Dios que les diera la claridad de cómo podían hacer para acercar a más gente a la iglesia, para que la gente fuera a gusto. Y ahí nace una idea de hacer un retiro y ese retiro tenía que ser con un pasaje específico de la Biblia. Un pasaje específico, empezaron a dilucidar si era del Antiguo Testamento, no era del Antiguo Testamento, era del Nuevo Testamento, pues mira, podría ser del Nuevo Testamento, pero claro, ¿de qué iba a ser? Era algo de renacer, era un renacer en la gente que estaba, católicos que estaban ya bautizados, que se habían alejado de la iglesia. Y dice, bueno, ese renacer tiene que provenir de la parte de la resurrección. Y se ponen a ver y estudiar los distintos pasajes de la resurrección que hay en la Biblia y encuentran que en el Evangelio de Lucas hay un pasaje muy interesante porque es un pasaje de 2 laicos, de 2 personas, 2 discípulos de Jesús que se habían ido tristes y bravos porque lo que ellos estaban esperando no se había cumplido. Y dicen, este es lo que nos está pasando a nosotros. A nosotros nos está pasando que aquí a la iglesia la gente se ha alejado triste, no han encontrado lo que venían a buscar. Y toman este pasaje que se llama el pasaje de los discípulos de Emaús y empiezan a pensar y a elaborar sobre esos pasajes. Y de ahí, amigos, nace lo que nosotros hoy conocemos como los retiros de Emaús. Esto sucede en 1978 y el primer retiro se lleva a cabo muy cercano a la parroquia de San Luis, ahí en Miami, Florida, Estados Unidos, en un convento de dominicos. Y el punto era que empezaba un viernes en la tarde y salía un domingo en la tarde. Pero, ¿cómo lo iban a hacer? Lo iban a hacer un poco como hicieron esos propios discípulos de Emaús, ¿sí? Y esto empieza a agarrar un punto bien interesante porque al principio dijeron, miren, sencillamente personas que se sientan decepcionadas de la Iglesia Católica. Queremos tener un encuentro con ustedes, los que están decepcionados, los que están alejados, los que no les importa nada. Bueno, esas cosas llamaron mucho la atención y así empezaron a acercarse gente. Y estos retiros de Emaús son llevados por laicos y dirigidos, vamos a decir, en la parte sacramental, en la parte de las misas y en la parte de las confesiones, por el párroco de la parroquia. En este caso, el padre David era el que se encargó de la misa final, final celebrativa y al mismo tiempo de la parte de las confesiones. Y mientras tanto, todo lo demás estaba dirigido por laicos, era por laicos para laicos, sobre todo para personas alejadas. Y esto, amigos, empezó a adquirir fuerza cada vez más. Personas que estaban muy alejadas de la iglesia, personas que sentían que ya la iglesia no era importante para ellos o que ellos no importaban para la iglesia por la conducta que ellos habían tenido y empezaron a darse cuenta que la misericordia de Dios es mucho más grande
que lo que ellos mismos pensaban. Estos retiros de Emaús se han esparcido sobre todo por el mundo latino, porque acuérdense que se inician en Miami y han ido creciendo y han ido creciendo. En Latinoamérica se han hecho cada vez más fuertes. En Venezuela tienen una fortaleza muy grande y es de personas muy entregadas, ¿sí? Los que participan se llaman los caminantes. A los que participan, repito, los llaman los caminantes. Y los que están allí para ayudar a los caminantes, a los que andan en busca de ese Dios, se llaman los servidores. Entonces tenemos los servidores y los caminantes y el sacerdote. Pero yo quisiera que ahondáramos un poquito en todo este sentido. Y en nuestro próximo segmento vamos a ver exactamente de qué se trató ese camino inicial de Emaús y cómo entonces se convierte al día de hoy en este encuentro maravilloso. Amigos, quédense con nosotros porque ya regresamos. Visita nuestra página web en www.tvfamilia.com y sigue nuestra señal en cualquier lugar del planeta. Somos luz, amor y esperanza. TV Familia, siempre junto a ti. Amigos, este nuevo movimiento de retiros espirituales, y digo que son retiros espirituales porque es salir de tu día a día, retirarte, para enfocarte en cosas que son sencillamente del espíritu, cosas que son de tu alma, cosas que son propias tuyas, ¿ves? Por eso se llama un retiro espiritual. Estos retiros espirituales concentrados en el pasaje de Emaús son sumamente significativos. Y yo quisiera recordarles a nuestros oyentes que los discípulos de Emaús fueron dos personas que después que Jesús lo crucifican, lo sepultan, lo bajan de la cruz, lo meten en el sepulcro, ¿verdad? Se fueron todos, tanto discípulos como los apóstoles, todos se fueron tristes, ¿sí? Pero un par de mujeres, María Magdalena, María, salieron corriendo al sepulcro al tercer día y lo encuentran que estaban vacíos, ¿sí? Y se encuentran allí se encuentran a Jesús que le dice, es resucitado, ha vuelto a la vida. ¿Sí? Por supuesto, cuando las mujeres regresan, ¿sí? Y le dicen a los apóstoles que Jesús ha resucitado, hay cantidades que las toman de como, mira, estas están locas, estas se fueron. Y estos dos discípulos en particular agarraron y se fueron. Y se fueron hacia un pueblo que quedaba a 12 kilómetros de donde ellos estaban. Y el pueblito se llamaba Emaús. Y aquí en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, nos dice, ese mismo día que las mujeres habían dicho que Jesús había resucitado, dos discípulos se dirigieron hacia el pueblo llamado Emaús, a unos 12 kilómetros de distancia. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que ellos que los reconocieran. Las mujeres habían reconocido a Jesús por la voz, ¿ves? Pero estos ni siquiera los reconocieron. Ellos iban tan enfrascados en sus pensamientos y en sus conversaciones que cuando se le acercó este extraño que les empezó a hablar, ellos ni se dieron cuenta que era Jesús. Amigos, a veces no nos damos cuenta de quién tenemos al lado. ¿Ves? Esto fue el caso de estos dos discípulos. Y entonces Jesús les dijo, de que van discutiendo por el camino. Y ellos, totalmente desanimados, le dijeron, ¿cómo? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado en estos días? Y entonces Jesús les preguntó, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Ves? Y le contestaron, todo este asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y en palabras, reconocido por Dios y por todo el mundo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz.
Nosotros pensábamos que Él sería el que iba a liberar a Israel. Pero miren, todo está hecho. Y ya van 2 días que sucedieron estas cosas y está muerto. En realidad, algunas de nuestras mujeres empezaron a angustiarnos mucho y fueron esta mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo y regresaron hablando de que habían visto unos ángeles y que decían que estaba vivo. Y algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y hallaron todo como lo habían encontrado las mujeres. Entonces Jesús les dijo: que poco entienden ustedes, que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y Jesús sigue agregándole, pero ellos no lo reconocen, ¿ah? Jesús sigue agregando, no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en la gloria. Y entonces empezó a hablarle acerca de las Escrituras, es decir, hablarle lo que decía aquí en el Antiguo Testamento. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, fue hablando de uno en uno. Y ellos todos, por supuesto, claro que lo sabemos. Y ustedes no saben que Miqueas dijo que o tú, Belén, la más pequeña entre las naciones, de ti nacerá el Mesías. Por supuesto. Y no saben ustedes que Isaías dice, lo llevarán como un cordero al matadero, ¿sí? Y no dijo él también que al tercer día iba a reconstruir su templo. Todo eso lo sabían aquí. Todo eso lo sabían aquí. En el intelecto, en el conocimiento. Pero no sabían más nada. No lo habían pasado al corazón, amigos. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos, intelectualmente sabemos las cosas, pero no le hemos pasado al corazón. No las hemos hecho nuestra. Y cuando nosotros verdaderamente entendemos y lo pasamos a nosotros mismos, es cuando verdaderamente empezamos a vivir lo que pensamos, lo que creemos. Continúa diciendo aquí, al llegar cerca del pueblo al que iban, Jesús hizo como que si quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, Señor, quédese con nosotros porque está cayendo la tarde, se está terminando el día. Y Jesús, y esto se los agrego yo, Jesús es el único que nunca te va a decir que no. Siempre va a aceptar tu invitación. A lo mejor esa persona que tú quieres muchísimo y que te quiere muchísimo a ti, en algún momento te dice, mira, hoy no puedo, porque mira, tengo mucho dolor de estómago, me siento indispuesto. A lo mejor esa persona que mucho te quiere, en algún momento te dice que no y rechaza tu invitación. Pero el único que nunca va a rechazar tu invitación es Jesús. Siempre está ahí listo para que tú lo invites y para aceptar la invitación. Pero Él nunca entra si tú no lo invitas. Tú tienes que invitarlo y Él va a aceptar siempre la invitación. Y entonces dice aquí el Evangelio, entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, hey, ¿no sentíamos nosotros arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos estaba explicando las Escrituras? No era algo como que nos emocionaba, pero no teníamos explicación. Y de inmediato, dice el Evangelio, se levantaron, recorrieron los 12 kilómetros que se sentían cansados, ahora los recorrieron de nuevo y los recorrieron corriendo, ¿verdad? Y fueron donde estaban los otros 11, le tocaron la puerta y les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido, lo hemos visto, hemos estado con Él y hemos sido tan torpes que no lo hemos reconocido. Lo reconocimos solamente cuando partió el pan. ¿Y de qué se trata, amigos, partir el pan? ¿De qué se trata esa bendición de Jesús sobre el pan? ¿De qué se trata esa bendición de Jesús sobre el vino? Eso es lo que nosotros llamamos la consagración. Convertir en sagrado el pan, convertir en sagrado el vino. El vino se convierte en la sangre de Jesús y el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. Pero estos amigos reconocieron a Jesús cuando recibieron la comunión. La recibieron de las propias manos de Jesús, a quien no sabían que tenían enfrente. Eso quiere buscar, los retiros de Emaús quieren buscar ese encuentro de nuevo. Ese encuentro, ese saber de que Jesús
siempre está contigo a pesar de todo. Jesús nunca te va a dejar solo, nunca. Él siempre va a estar ahí para ti. ¿Y sabes lo que sucede en estos retiros? Ya regresamos a contártelo, ya venimos. Hay muchos canales muy divertidos, de cocina, de manualidades, de entretenimiento, de deportes, pero Tiendas de Familia los tenemos todos. Siempre junto a ti. Familia, siempre junto a ti. Los retiros de Emaús son retiros de laicos para laicos. Repito, está presente solamente un sacerdote, normalmente es el sacerdote de la parroquia, de manera de asistir en las confesiones y en la celebración de la Eucaristía. Pero, como digo, los que van a participar en el retiro se llaman los caminantes y los demás son los servidores. Estos servidores son los que se ocupan de la comida, de las habitaciones, de que las cosas funcionen de acuerdo a las horas. Son muy estrictos en las horas porque es algo sumamente bien organizado y está basado sobre todo en testimonios y experiencias personales. Allí uno de los lemas de los retiros de Emaús es: lo que se dice en Emaús se queda en Emaús. Es decir, lo que ahí sucede no se comenta para afuera. No se comenta para afuera y por eso tampoco se los voy a comentar. Cómo es el proceso, qué es lo que pasa el viernes en la tarde, qué es lo que pasa el sábado durante todo el día, qué es lo que pasa el domingo. No se los voy a comentar. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Emaús se queda en Emaús. Lo que sí es que, digamos, si se puede decir, que son ratos de formación, son ratos de espiritualidad. Hay distintas personas y prácticamente siempre son laicos que van a dar sus testimonios personales, que van a explicar acerca de los sacramentos, acerca de la misa, acerca de la unión con Dios, acerca de la Virgen María, pero siempre, digamos, en base a experiencias, en base a testimonios y siempre buscando ese crecimiento espiritual de las personas, que las personas se den cuenta que Jesús nunca los ha dejado solos, que así como los discípulos de Emaús que tenían al lado a Jesús y no se dieron cuenta de que estaba Jesús ahí, sino cuando comulgaron, cuando recibieron la Eucaristía se dieron cuenta, se le abrieron los ojos, pero ellos sentían algo en el corazón muy fuerte. Es una búsqueda de llevar a la persona a la unión con Dios, a darse cuenta que Dios siempre está ahí para ti. No importa lo que tú hayas hecho. Miren, es fascinante ver cómo hay personas de repente que han intentado suicidarse y van a los retiros de Emaús y se dan cuenta de la misericordia de Dios y se dan cuenta que en la vida no todo está perdido y que Dios es capaz de perdonarlos, sus intentos de suicidio, su desesperación, su falta de verle el sentido a la vida. Los retiros de Emaús te dan de nuevo el sentido a la vida. Y estos retiros se hacen los retiros para hombres y retiros para mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres piensan de una manera y actúan de una manera. Y las mujeres pensamos de otra manera y actuamos de otra manera. Y las mujeres entre las mujeres podemos hablar con mayor naturalidad y los hombres entre los hombres también ellos hablan con mayor naturalidad. A veces una mujer está enfrente de unos hombres y entonces, ¿sabes? Pone la pose. No. Entre mujeres no hay pose, ¿ok? Entre los hombres tampoco. Entonces, y esos retiros, ¿sí? De repente hay un matrimonio que está a punto de divorciarse, a punto de terminarse. Se cansaron los dos, el uno del otro. Y más de una vez, ella va al retiro, a la semana siguiente va él al retiro de caballeros, y aquello que parecía una
zanja infranqueable, se vuelven a unir, ¿sí? Porque se dan cuenta y vuelven a tener tiempo de pensar, de recapacitar qué era aquello que los unía y ese amor que los unía en un principio y que los llevó primero a casarse, ¿sí? La responsabilidad que tienen frente a Dios, la responsabilidad que tienen frente a la sociedad, frente a sus hijos. Miren, suceden cosas tan espectaculares, gente triste, gente que siente que ya la vida no tiene sentido. Ese encuentro, porque el retiro de Emaús es un encuentro de amor con Cristo. Un encuentro de amor donde te dice, Cristo te ama y te ama de verdad, pero es como tú lo sientes. Es ver que otras personas tienen problemas o muy distintos o muy parecidos a ti y cómo andan buscando cómo resolverlo y cómo se van dando ideas para irlo resolviendo. Estos retiros de Emaús verdaderamente, amigos, son algo que hacen renacer la devoción a Dios, la devoción a la Virgen. Y hacen de que en tu parroquia, en el medio donde tú te estás desarrollando, empieces tú mismo a proclamar, vale la pena volver a Dios. Si yo estaba alejada de Dios y yo estaba triste y me sentía mal y veía las cosas oscuras, ahora las veo distintas. Y no es porque hayan cambiado, sino es porque es mi forma de ver las cosas. Y no es porque ahora soy una ilusa. No soy una ilusa. Tengo los pies en la tierra, pero lo que ha cambiado es mi actitud frente a la vida, porque ahora tengo a Dios. Y lo que buscan estos retiros de Emaús, y amigos, si ustedes quieren acercarse, acérquense a sus parroquias. Y en prácticamente todas las parroquias hay grupos de Emaús. Y hay que acercarse y preguntarle, ¿dónde hay un grupo de Emaús? ¿Dónde puedo realizar yo un retiro de Emaús? Esos retiros de Emaús están en todas partes. Se dan a lo largo de todo el año. Pero allí en tu comunidad es donde yo te aconsejo que lo hagas. ¿Por qué? Porque es tu parroquia, es el lugar donde tú frecuentas, es lo que te queda cerca. Amigos, y hoy en día no podemos estar corriendo de un lado para el otro. No, lo que nos queda cerca. Amar a tu prójimo y ayudar a tu prójimo es ayudar al que está más cerca, a tu más próximo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Los retiros de Emaús, amigos, son de laicos para laicos. Son puntos de un encuentro amoroso con Dios. Es darte cuenta que Dios te ama y te ama profundamente. Que ha sido un desastre toda la vida. Excelente, no hay problema. Ha sido un desastre toda la vida, pero Dios es capaz de perdonarte y Dios quiere perdonarte. Y Dios quiere que tú lo reconozcas como quiso que lo reconocieran los discípulos de Emaús. Y por eso Jesús se tomó el tiempo caminando con los discípulos de Emaús de recordarles los profetas, de recordarles la historia, de recordarles toda la vida de Jesús. Y ellos lo entendían aquí. Solamente cuando comulgaron, solamente cuando vivieron la experiencia. Y el retiro de Emaús te llama a que tú vivas la experiencia de Dios, a que la vivas, pero a todo dar. Y no importa que entres diciendo, bueno, yo no sé qué voy a hacer aquí, qué fastidio, yo no sé para qué me trajeron. Dios te está esperando. Amigo, Dios te está esperando. Amiga, Dios quiere darte la mano. Dios quiere que tú vuelvas a sonreír, que vuelvas a ver la vida llena de esperanza, llena de sonrisas, llena de alegría. Asiste, amigo, a un retiro de Emaús, porque tú vas a ver que ahí vas a tener el encuentro fabuloso con Dios. Y amigos, con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Siempre
TV Familia, un canal de puro corazón.